El viento aullaba en las instalaciones de pruebas de Vanguard Aerospace. Los motores a reacción rugieron y los vapores de combustible se esparcieron por el aire. Eisen Cole se arrodilló en el piso de concreto, frotando una mancha de combustible con manos firmes. Una procesión de ejecutivos pasó por encima de la pasarela de acero. Entre ellos, Verónica Pierce, de 32 años, directora ejecutiva, con sus tacones haciendo clic como disparos. Ella bajó la mirada y su voz interrumpió el ruido. Ten cuidado ahí. No dejes que tus manos toquen algo que no estás calificado para comprender. Los jets no son para personas que solo saben fregar pisos. La risa estalló a su alrededor. Eisen se quedó quieto, con la mirada fija en el brillo del acero del avión de combate detrás del vidrio, el lugar al que alguna vez perteneció. Verónica Pierce había heredado Vanguard Aerospace hacía 6 meses cuando su padre murió de un ataque cardíaco en su oficina. Ella era brillante, despiadada y estaba completamente convencida de que la debilidad no tenía cabida en el cielo. La junta directiva observaba cada uno de sus movimientos, esperando que tropezara, que demostrara que una mujer de unos 30 años no podía llenar el lugar de su padre. Entonces se volvió más dura, más fría. Despedía a artistas de bajo rendimiento sin dudarlo, recortaba presupuestos que no ofrecían resultados inmediatos y construía muros a su alrededor tan altos que hasta su propio reflejo le parecía un extraño. Para Verónica, el mundo estaba dividido en 2 tipos de personas: los que volaron y los que cayeron. Y una vez que caíste, no merecías mirar hacia arriba. Había crecido viendo a su padre comandar salas, negociar contratos de miles de millones de dólares y estrechar manos a generales y senadores. Él le enseñó que el respeto se ganaba mediante el dominio, que la simpatía era una debilidad disfrazada de bonitas palabras. Cuando se desplomó en su escritorio, agarrándose el pecho, ella no estaba allí. Ella estaba en Tokio cerrando un trato. Voló a casa y se encontró con una oficina vacía y con un legado que no estaba segura de poder llevar consigo. El funeral fue privado. La conferencia de prensa fue impecable. Y cada noche desde que estaba frente al espejo practicando la expresión de su padre, aquella que decía que nada podría quebrarla. Pero algo ya tenía. Eisen Cole había caído hacía mucho tiempo. Ahora tenía 35 años. Pero las cicatrices en su espalda lo hacían sentir mayor. Había sido piloto de combate en la Fuerza Aérea, volando aviones F-16 Seconds con el Escuadrón Valor, una unidad tan élite que sus misiones aún eran clasificadas. Había volado sobre desiertos y montañas, realizado maniobras que desafiaban la física, salvado vidas que nunca conocerían su nombre. Luego vino la misión en Nevada. El motor de su compañero falló a 20.000 pies. Eisen rompió la formación, se quedó con él y lo guió hacia abajo a través de una tormenta de arena que convirtió el cielo en un muro de furia. Ambos sobrevivieron, pero el avión de Eisen recibió metralla del fuego terrestre al salir. Se eyectó sobre el desierto y pasó 2 días en la arena antes de que llegara el rescate. La lesión en su columna fue lo suficientemente grave como para poner fin a su carrera como piloto. Lo dieron de baja honorablemente, le dieron una medalla que nunca usó y lo enviaron de regreso a una vida que ya no le correspondía. Su esposa Sara había sido todo su mundo. Ella murió de cáncer durante su fisioterapia y él ni siquiera podía sostenerle la mano sin temblar por el dolor en la espalda. Ahora vivía en un pequeño apartamento con su hija Laia, de 8 años. Ella tenía la sonrisa de su madre y su amor por el cielo. Todas las noches le contaba historias sobre vuelos, sobre las nubes que parecían montañas y las estrellas que guiaban a los pilotos a casa. Pero nunca le dijo por qué se detuvo. Las facturas médicas habían vaciado sus ahorros. Los beneficios para veteranos cubrían algunos, pero no lo suficiente. Entonces, aceptó el único trabajo que pudo encontrar que no requiriera estar de pie durante 12 horas como conserje en Vanguard Aerospace. Al principio fue humillante trabajar en un lugar donde alguna vez había sido respetado, donde personas como él habían caminado como leyendas. Pero entonces se dio cuenta de algo.
Laia podría venir con él después de la escuela. Ella podría sentarse en la esquina y dibujar. Podía respirar el mismo aire que las máquinas que tocaban el cielo. Y eso fue suficiente. Laia se sentaba en un rincón del hangar de Vanguard mientras él trabajaba, dibujando aviones en un cuaderno que llevaba a todas partes. Sus dibujos eran sorprendentemente detallados. Motores, líneas de combustible, estructuras de alas. Un joven ingeniero llamado Marcus la notó una vez y pasó 20 minutos explicándole la relación empuje-peso mientras ella asentía, absorbiendo cada palabra. Eisen observó desde la distancia, con un trapeador en la mano, y sintió que algo se abría en su pecho. Por eso se quedó, no por sí mismo. Para ella, Verónica encontró a Laia en la zona de pruebas restringidas un martes por la tarde. La niña estaba sentada en el suelo con las piernas cruzadas, sosteniendo un plano descolorido que había encontrado en un contenedor de reciclaje. Sus pequeños dedos trazaban las líneas cuidadosamente, sus labios se movían mientras susurraba las etiquetas para sí misma. Los tacones de Verónica anunciaron su llegada como el mazo de un juez. El sonido resonó en las paredes de acero, agudo y definitivo. ¿Quién dejó entrar a este niño aquí? Su voz cortó el zumbido de la maquinaria. Laia miró hacia arriba, sobresaltada. Sus ojos eran grandes, oscuros, inocentes. Yo solo estaba mirando. Este es un lugar para gente que sabe volar, no para gente que sueña. Los ojos de Verónica eran agudos y su mandíbula estaba apretada. Hizo un gesto hacia el prototipo de casa que se encontraba detrás de la mampara de cristal. ¿Sabes cuánto cuesta eso? ¿Más que tu casa? ¿Más que tu escuela? ¿Más que cualquier cosa que tocarás en tu vida? La cara de Laia se sonrojó. Ella se puso de pie, agarrando el plano contra su pecho. Lo lamento. ¿No quise decir dónde están tus padres? Eisen llegó corriendo, con el uniforme húmedo de sudor y la respiración entrecortada. Había estado 2 pisos más abajo cuando alguien le dijo que su hija se había ido. El pánico se apoderó de su pecho durante todo el camino hacia arriba. Lo siento, señora. Ella no lo hará. Ella no lo hará. ¿Qué? ¿Entrar nuevamente en una instalación de $1 millón? La mirada de Verónica lo recorrió, fría y despectiva. Observó su uniforme, el trapeador y el balde que había dejado junto a la puerta y los callos en sus manos. ¿Crees que trapear pisos en una percha te permitirá volver al cielo? Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Como una espada. La habitación quedó en silencio. Otros trabajadores cercanos se detuvieron, fingiendo no escuchar. Alguien se rió entre dientes. Otra tos para ocultar una risa. La mandíbula de Eisen se tensó, pero no dijo nada. Sus manos se cerraron en puños a los costados y luego se relajaron lentamente. Había aprendido hacía mucho tiempo que algunas batallas no valían la pena pelearlas. No aquí. No delante de Laia. Tomó la mano de su hija, sacando suavemente el plano de sus dedos y colocándolo sobre una mesa cercana. Vamos, chico. Vamos. Mientras caminaban hacia la salida, Laia susurró. Papá, solías volar. ¿No? Él la miró con un nudo en la garganta. Sí, chico, pero ahora solo necesito que vivas en un mundo que todavía tenga cielos. Ella no entendió, pero de todos modos le apretó la mano. Esa noche, Eisen se sentó en el borde de su cama, mirando la sombra de su brazo derecho en la tenue luz. El tatuaje seguía allí, oculto bajo sus mangas largas, un par de alas de hierro con la inscripción Alas de Valor. Hacía meses que no lo miraba. Le recordaba todo lo que había perdido. El cielo, Sara, la versión de sí mismo que creía que importaba. Pero también le recordaba todo lo que había salvado, a su compañero, Sterling Pierce, al equipo de rescate en la tormenta de arena. Se bajó la manga y fue a ver cómo estaba Laia. Estaba dormida, con su cuaderno abierto sobre el pecho, un dibujo a medio terminar de un motor a reacción visible a la luz de la luna. La besó en la frente y cerró el cuaderno con suavidad. «Algún día volarás», susurró.
Con tus alas y las mías. Marcus Hall era un ingeniero veterano de Vanguard, de 63 años, cojeando por un accidente de helicóptero en los 80. Había visto muchas caras ir y venir, pero algo de Eisen Cole se le quedó grabado. Una tarde, Marcus pasaba junto a la zona de mantenimiento cuando vio a Eisen agachado cerca de un banco de trabajo, apretando un perno suelto en una plataforma rodante. Su forma de moverse, precisa, metódica, eficiente, le recordó a Marcus a alguien, no a un trabajador de mantenimiento, sino a un piloto. Esa noche, Marcus sacó una vieja foto del cajón de su escritorio. Era una foto grupal de una gala militar en 2012 en honor al Escuadrón Valor tras una misión de rescate clasificada en Oriente Medio. La foto estaba granulada, los rostros medio ensombrecidos por la iluminación formal, pero Marcus había estado allí. Había estrechado la mano de todos los pilotos en esa sala. Los miró con los ojos entrecerrados. Entonces abrió mucho los ojos. El tercero desde la izquierda. Misma complexión, misma mandíbula, mismos ojos. El hombre de la foto vestía uniforme de gala, con metales en el pecho, una leve sonrisa que no llegaba a sus ojos. El hombre del hangar llevaba uniforme de conserje, se movía como un fantasma y nunca sonreía. Pero Marcus sabía que había visto suficientes hombres con ese peso como para reconocerlo. A la mañana siguiente, Marcus se acercó a una colega más joven llamada Jenny en la sala de descanso. Estaba revisando su teléfono, sin apenas prestar atención. Sirvió café. ¿Has oído hablar alguna vez de los pilotos de valor?, preguntó en voz baja. Jenny se encogió de hombros vagamente. ¿No murieron todos en alguna misión? Eso decían. Tormenta del Desierto 2 fuera de lugar. Supuestamente, todo el escuadrón se estrelló sobre Nevada durante un accidente de entrenamiento. Señaló con la cabeza el hangar donde trabajaba Eisen. Pero no creo que murieran todos. Jenny frunció el ceño, finalmente levantando la vista. El conserje. Míralo. Cómo se mueve. Cómo mira los aviones. Ese no es un hombre que solo limpia. Es un hombre que voló. Se rió, pero no estaba segura. Vamos, Marcus. Si era un héroe de guerra, ¿por qué estaría fregando pisos? Quizás porque los héroes no siempre tienen finales felices. El rumor se extendió silenciosamente como humo bajo una puerta. La gente empezó a ver a Eisen de otra manera, algunos con curiosidad, otros con dudas. Algunos de los ingenieros más veteranos empezaron a susurrar en los pasillos, sacando viejas noticias en sus teléfonos, comparando fechas y rostros. Uno incluso encontró un informe de misión que mencionaba la operación final del Escuadrón Valor, pero todos los nombres estaban tachados. Verónica escuchó los rumores durante una reunión de presupuesto. Estaba a mitad de una presentación sobre proyecciones trimestrales cuando uno de los ejecutivos junior se inclinó y le murmuró algo a su vecino. Ella captó las palabras conserje y piloto y golpeó la mesa con la mano. La sala se quedó en silencio. ¿En serio estamos hablando de que un conserje es una especie de héroe de guerra? Esto es una corporación, no una novela de fantasía. El ejecutivo se aclaró la garganta. Pensé, te equivocaste. Vuelve al trabajo. Pero las palabras se le quedaron grabadas en la mente. Esa noche, se encontró de pie en la antigua oficina de su padre, mirando una fotografía en la pared. Mostraba a su padre, 20 años más joven, estrechando la mano de un joven piloto con traje de vuelo. El rostro del piloto estaba borroso por el movimiento, pero la insignia en su pecho era nítida. Escuadrón Valor. Su padre nunca había hablado mucho de ese día. Le había preguntado una vez cuando era adolescente, y él solo había dicho que un piloto le había salvado la vida durante un aterrizaje de emergencia en Nevada. Un piloto que rechazó una medalla y desapareció. Verónica miró la foto un buen rato, con los brazos cruzados, su reflejo fantasmal en el cristal. Pensó en el rostro de Eisen. La forma en que la había mirado cuando lo insultó, no con ira, sino con algo más tranquilo, tristeza.
Luego se dio la vuelta y se alejó. No podía ser él. Las personas como Eisen Cole no se convertían en héroes. Se volvían invisibles. La crisis llegó un viernes. El nuevo prototipo de motor de Vanguard, el Apex 7, diseñado para revolucionar el combustible y la eficiencia de los aviones militares, estaba programada para una demostración en vivo frente a contratistas de defensa, periodistas y una delegación del Pentágono. Era la oportunidad de Verónica de demostrar el dominio de la compañía, de silenciar a los miembros de la junta que dudaban de ella, de mostrarle al mundo que era más que la hija de su padre. Había pasado 3 meses preparándose para este momento. Pero durante la prueba previa al lanzamiento, las lecturas de presión se dispararon. La cámara de combustión se desestabilizaba, fluctuando violentamente entre niveles seguros y críticos. Los ingenieros se agolpaban alrededor de los monitores, discutiendo en jerga técnica, con la voz alzada por el pánico. Verónica estaba de pie en el centro, con los brazos cruzados, su rostro una máscara de control. Por dentro, su corazón latía con fuerza. Arréglenlo ahora. Uno de los ingenieros principales negó con la cabeza. No sabemos qué pasa, señorita Pierce. Las especificaciones son perfectas. Hemos revisado 3 veces cada componente. Vuelva a revisarlo. No tenemos tiempo. La demostración es en 6 horas. Verónica apretó la mandíbula. Cancelar sería un desastre. Los contratos, la prensa, la reputación, todo se derrumbaría. Se volvió hacia el jefe de ingeniería. Realizar un diagnóstico de cada válvula y sensor. Encontrar el problema. Eisen fregaba el suelo a 6 metros de distancia, cerca de la pared trasera de las instalaciones de pruebas. Había aprendido a hacerse invisible en esos momentos de alta tensión, a moverse en silencio y evitar el contacto visual, pero no podía evitar mirar la pantalla. El esquema estaba proyectado en la pared, grande y detallado. Lo vio de inmediato. La segunda válvula de escape estaba invertida. Crearía un bucle de retroalimentación a gran altitud, desestabilizando la cámara y potencialmente causando un fallo catastrófico a 6.000 metros. Exactamente el tipo de error que mataba a los pilotos. Dudó. Este no era su lugar. Era un conserje. No tenía autoridad, ni credenciales, ni motivos para hablar. Pero entonces pensó en Laia dibujando aviones en su cuaderno. Pensó en los pilotos que volarían este motor si entraba en producción. Pensó en su compañero, el que había salvado, el que pudo ir a casa con su familia porque Eisen se quedó. Dejó el trapeador y dio un paso adelante. Disculpe. Verónica se giró, con los ojos brillantes de irritación. ¿Qué? La segunda válvula de escape. Está invertida. Por eso la presión es desigual. Fallará en la altura. La sala quedó en silencio. Los ingenieros lo miraron fijamente. Algunos intercambiaron miradas. Uno rió nerviosamente. La expresión de Verónica se ensombreció. Dio un paso hacia él, con voz baja y amenazante. No necesito una lección de alguien que friega pisos. Pero Marcus ya estaba abriendo el diagrama de válvulas en su tableta, moviendo los dedos rápidamente. Su rostro palideció. Tiene razón. Verónica se giró bruscamente. ¿Qué? El equipo de instalación invirtió la dirección del flujo. Mire. Levantó la tableta que mostraba el esquema superpuesto con las fotos de la instalación real. La válvula estaba al revés. Si lanzaban esto, el motor explotaría a 20.000 pies. Tal vez más alto, tal vez más bajo, pero explotaría. Verónica miró la pantalla, conteniendo la respiración. El ingeniero jefe confirmó 3 minutos después, con la voz temblorosa. Tenían 48 horas para arreglarlo antes de la demostración. La sala se puso en movimiento. Los ingenieros se dispersaron, agarrando herramientas, sacando esquemas, gritando instrucciones. Verónica se quedó paralizada un momento y luego se giró hacia Eisen. Él ya estaba caminando de regreso con su grupo. Espera. Se detuvo, pero no se giró. ¿Cómo lo supiste?
Isen miró por encima del hombro. Su posición afortunada. Tomó su trapeador y se alejó, pero Marcus lo vio irse, y su sospecha se convirtió en certeza. Eso no fue suerte. Eso fueron años de experiencia de vuelo. Era alguien que había vivido a 20.000 pies y conocía todos los sistemas que podrían matarte allí arriba. Era alguien que había volado. El día de la demostración llegó bajo un cielo gris acero. El hangar estaba lleno de contratistas, periodistas, oficiales militares con uniformes de gala y un senador del Comité de las Fuerzas Armadas. El motor Apex 7 estaba montado en un banco de pruebas, brillando bajo las luces industriales. Su superficie pulida reflejaba rostros de todos los que apostarían sus carreras en ello. Verónica estaba de pie en el podio, pronunciando su discurso con la confianza de quien ha luchado por cada palabra. Su voz era firme, su postura perfecta. Habló de innovación, de ingeniería estadounidense, del futuro de la aviación. No mencionó las 48 horas de insomnio que su equipo acababa de soportar. No mencionó al conserje que los había salvado. Entonces comenzó la prueba. El motor rugió al encenderse, un sonido que sacudió las paredes y resonó en las ventanas. Fue ensordecedor, hermoso, una sinfonía de explosión controlada e ingeniería de precisión. Los contratistas asintieron con aprobación. Los periodistas tomaron notas. El senador se inclinó hacia adelante, impresionado. Durante 90 segundos, todo fue perfecto. La presión se mantuvo estable. El consumo de combustible fue eficiente. El empuje superó las proyecciones. Verónica se permitió una pequeña sonrisa. Entonces el manómetro se disparó. Luces rojas destellaron en el panel de control. Una alarma sonó. Humo espeso y negro salió de la cámara de combustión, ondulando hacia arriba como una chispa explotó y, de repente, la plataforma de pruebas quedó envuelta en llamas. La gente gritó. El personal de seguridad corrió hacia adelante, gritando órdenes. El sistema de rociadores se activó, pero no fue suficiente. El fuego se extendió a la línea de combustible y una segunda explosión sacudió el hangar. Y en medio del caos, Isen vio a un joven ingeniero llamado Kyle. Atrapado detrás de la plataforma, con la pierna atrapada bajo una viga de soporte caída. Las llamas se extendían rápidamente, arrastrándose por el suelo como dedos que lo alcanzaran. Kyle gritaba, tirando de su pierna, con el rostro contorsionado por el dolor y el terror. Isen no pensó. Corrió. Verónica le gritó, pero no lo oyó. Saltó una barricada, agarró un extintor de la pared y se abrió paso entre las llamas. El calor era abrumador, presionando contra su piel como una fuerza física. Le ardían los pulmones, le lloraban los ojos, pero siguió adelante. Llegó hasta Kyle, que tosía, con la cara manchada de hollín y lágrimas. «Te tengo», dijo Isen. Levantó la viga con una fuerza que le provocó un dolor punzante en la espalda. La vieja herida protestaba a gritos. Kyle se liberó a duras penas, agarrándose la pierna. Isen se quitó la chaqueta y la envolvió sobre los hombros del joven, protegiéndolo del calor mientras se tambaleaban hacia la salida. El sistema de extinción de incendios se activó. Llovió espuma y agua, apagando las llamas. Los equipos de emergencia acudieron en masa, con voces fuertes y autoritarias. Y cuando Isen dejó a Kyle en el suelo, fuera del hangar, su chaqueta se abrió. Su manga derecha se había roto en el caos, rasgada desde el hombro hasta el codo. Allí, en su antebrazo, claramente contra su piel, estaba el tatuaje, un par de alas de hierro. Afilado e inconfundible, con las palabras, alas de valor inscritas debajo. La sala quedó en silencio. La gente dejó de moverse. Una reportera se quedó sin aliento, con la cámara olvidada en las manos. Esa es la insignia del valor. Marcus dio un paso al frente, con la voz temblorosa. Ese es el escuadrón, los que fueron declarados desaparecidos en Nevada. Otro ingeniero, una mujer mayor, canosa y coja, señaló a Isen.
Lo sabía. Sabía que lo había visto antes. Una periodista sacó su teléfono, buscando frenéticamente, y luego levantó una pantalla que mostraba una foto granulada de 2012. Los rostros estaban borrosos, pero la insignia era nítida. El Escuadrón Valor eran héroes. Salvaron a un equipo de rescate civil durante una tormenta de arena y se les dio por muertos cuando sus aviones se estrellaron. Verónica se quedó paralizada, pálida. La foto de la oficina de su padre le vino a la mente. El piloto que lo salvó. El que desapareció. Miró a Isen. Lo miró de verdad por primera vez, y lo vio. Las cicatrices, su porte, esa fuerza silenciosa que no tenía nada que ver con la arrogancia, sino con la supervivencia. Las palabras de su padre resonaron en su memoria. Palabras que descartó como sentimentalismo. No quería una medalla. Solo quería irse a casa, susurró, apenas audible por encima del ruido de la multitud. Eres tú. El hangar se vació lentamente. Los paramédicos llevaron a Kyle al hospital. Los periodistas fueron escoltados por seguridad. Sus preguntas no respondieron. Sus cámaras seguían disparando. El senador se fue sin decir palabra, con expresión indescifrable. Verónica despidió a todos excepto a Marcus. Su voz se cubría de humo y cansancio. Luego caminó hacia la zona de mantenimiento donde Isen estaba sentado en un banco, cosiendo su chaqueta rota con aguja e hilo. Sus movimientos eran cuidadosos, practicados. El zapato de su hija yacía a su lado, el alma desprendiéndose. Él lo arreglaría a continuación. Verónica estaba en la puerta, con los brazos cruzados, pero su voz era diferente ahora. Más suave, insegura. ¿Por qué no le dijiste a nadie quién eras? Isen no levantó la vista. Su aguja se movía por la tela con movimientos firmes y uniformes. Porque los títulos no salvan vidas, solo quería enseñarle a mi hija que la valentía no necesita público. Verónica se acercó, sus tacones repiqueteando suavemente el hormigón. Salvaste a mi padre hace 15 años. Aterrizaje de emergencia en Nevada. Tormenta de arena. Equipo de rescate atrapado. Asintió lentamente, todavía concentrado en su costura. Sterling Pierce, buen hombre, me dijo que tomara la medalla. Le dije que se la diera a alguien que la necesitara más. Se sentó en el banco junto a él. El director ejecutivo desapareció, reemplazado por alguien más pequeño, más humano. Le temblaban ligeramente las manos y las juntó para ocultarlo. He pasado 6 meses intentando demostrar que soy lo suficientemente fuerte para dirigir esta empresa. Pensé que la fuerza significaba no caer nunca, no mostrar debilidad nunca, no dejar que nadie me viera asustada. Hizo una pausa, con la voz quebrada. Pero caíste. Y sigues aquí. Sigues salvando gente. ¿Cómo? Isen finalmente la miró. Sus ojos estaban cansados, pero amables. La fuerza no es quedarse en el cielo, señorita Pierce. Es saber cuándo bajar por alguien más. Las palabras la golpearon como un golpe físico. Por primera vez en años, Verónica sintió que el peso que había estado cargando se abría. Las lágrimas llenaron sus ojos y no detenganlos. Le corrieron por las mejillas, corriéndole el maquillaje. Y no le importó. Lo siento, susurró, por lo que dije, por cómo te traté, por todo. Isen ató el hilo y dejó la chaqueta a un lado. Tenías miedo. Sé lo que se siente. He tenido miedo todos los días desde que dejé de volar. Entonces, ¿por qué te quedas aquí? ¿Por qué trabajar en un lugar que te recuerda lo que perdiste? Porque mi hija necesita ver que incluso cuando pierdes las alas, no pierdes el cielo. Verónica asintió con un nudo en la garganta. Se quedaron sentados en silencio un largo rato. 2 personas que habían estado volando solas durante demasiado tiempo. Finalmente aterrizando en el mismo lugar. Afuera, el sol se ponía, proyectando largas sombras sobre la pista. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Isen cogió el zapato de Hila y empezó a coser la suela. Ahora decides qué tipo de líder quieres ser.
¿El que empuja a la gente hacia abajo para mantenerse en la cima o el que levanta a la gente para que todos puedan volar? Verónica se secó los ojos y me quedé. Quiero ser del segundo tipo. Entonces empecemos mañana. 3 días después, Laia estaba sentada en el hangar de nuevo, dibujando en su cuaderno mientras Isen trabajaba cerca. Estaba dibujando un nuevo diseño, algo que ella llamaba un avión familiar con asientos adicionales y ventanas lo suficientemente grandes como para ver las estrellas. El hangar estaba más tranquilo ahora. El caos de la demostración había quedado atrás, pero los daños persistían. Marcas de quemaduras en las paredes. Una sección de suelo carbonizada esperando reparaciones. Laia tarareaba para sí misma, absorta en su dibujo. Sobre ella, un cable se rompió. Fue un accidente. Una línea deshilachada en un sistema de poleas en lo alto, debilitada por el calor del incendio de días anteriores. Nadie lo había notado durante la limpieza. El gancho metálico se balanceó hacia abajo como un péndulo, golpeando una caja de herramientas cerca de donde Yaya estaba el sábado. La caja se volcó, y las herramientas se esparcieron por el hormigón con un ruido ensordecedor. Laia saltó hacia atrás, sobresaltada, pero su pie se enganchó en un panel suelto. Cayó con fuerza, torciendo la muñeca bajo ella al golpear el suelo. Gritó, un sonido agudo y asustado que atravesó el ruido del hangar. Isen estaba al otro lado del edificio hablando con Marcus sobre los protocolos de seguridad. Oyó el estruendo, el llanto de su hija, y su mundo se redujo a un solo punto. Corrió, con el corazón latiendo con fuerza, olvidando su antigua lesión, pero Verónica estaba más cerca. Había estado caminando por el hangar, inspeccionando las reparaciones. Cuando oyó el estruendo, no dudó. Se arrodilló junto a Laia y abrazó a la pequeña. «Está bien. Estás bien. Te tengo», sollozó Laia, agarrándose la muñeca. Las lágrimas le corrían por la cara y todo su cuerpo se estremecía. Las manos de Verónica temblaban mientras revisaba si tenía alguna herida, con la voz entrecortada. «Lo siento mucho. Lo siento mucho. Esto es mi culpa. El cable debería haber sido reemplazado. Debería haber hecho llegar a Isen sin aliento». Se arrodilló junto a ellos, con la mano sobre el hombro de Laia, pero no la apartó de Verónica. Vio las lágrimas en el rostro del director ejecutivo. La forma en que sostenía a su hija como si fuera algo precioso y frágil, como si importara más que cualquier otra cosa en el mundo. «Déjame ver, muchacho», dijo suavemente. Laia se giró hacia él, con el rostro rojo y surcado de lágrimas. «Me duele, papá». Él examinó su muñeca cuidadosamente. Estaba hinchado, pero no roto. Probablemente un esguince. Todo va a estar bien. Te haremos una revisión, pero eres fuerte, igual que tu mamá. Verónica lo miró, con el rímel corrido y su armadura. Cuidadosamente construida, completamente desaparecida. Estaba equivocado en todo. Los aviones no solo se construyen con acero. Están construidos con los corazones de personas que han volado. Y me olvidé de eso. Olvidé lo que importa. La voz de Isen era suave. Es difícil recordarlo cuando estás luchando solo por permanecer en el aire. Ella asintió y su agarre sobre Laia se aflojó cuando llegaron los paramédicos. Confirmaron que fue un esguince. Nada grave, pero querían llevarla al hospital para hacerle radiografías solo para estar seguros. Verónica no la soltó hasta que Laia le sonrió. «Eres muy amable cuando no estás gritando», dijo Laia. Verónica se rió entre lágrimas, un sonido que sorprendió incluso a ella misma. «Trabajaré en eso». Mientras acompañaban a Laia a la ambulancia, Isen miró a Verónica. «Gracias por estar ahí». Ella lo miró a los ojos, y por primera vez, no hubo barreras entre ellos, ninguna jerarquía, ningún juicio, solo dos personas que habían aprendido lo que significaba caer y volver a levantarse. «Gracias por mostrarme lo que realmente significa estar allí». La rueda de prensa se celebró el lunes siguiente. Verónica estaba de pie en el podio de la sala de conferencias principal,
con las cámaras destellando y los periodistas esperando con bolígrafos preparados sobre sus cuadernos. Llevaba un traje sencillo, azul marino en lugar de su negro habitual, el pelo recogido y el rostro sereno pero abierto. No más mascarillas. Hace 6 meses, asumí el control de esta empresa decidido a demostrar que era lo suficientemente fuerte. Despedí a personas que no cumplieron con mis estándares. Descarté las voces. Eso no sonó a poder e insulté a un hombre que resultó ser la persona que salvó la vida de mi padre. Hizo una pausa para dejar que las palabras se asentaran. La habitación estaba completamente en silencio. Ethan Cole es un héroe. No por las medallas que rechazó, sino porque eligió quedarse en la tierra para criar a su hija. Porque salvó vidas sin necesitar crédito. Porque me demostró que la fuerza no consiste en no caer nunca. Se trata de a quien levantas cuando lo haces. Los periodistas se inclinaron hacia adelante. Sus cámaras hicieron clic y ella continuó, su voz ahora más fuerte. A partir de hoy, designaré a Ethan Cole como asesor de seguridad honorario de Vanguard Aerospace. Supervisará el entrenamiento de seguridad de vuelo y orientará a nuestros ingenieros en los valores del Escuadrón Valor. Integridad, coraje y servicio por encima de uno mismo. Los aplausos estallaron y llenaron la sala. Pero cuando los periodistas se apresuraron a entrevistar a Ethan, que estaba al fondo de la sala con un traje prestado, él dio un paso atrás. No necesito un título, señorita Pierce. La habitación volvió a quedar en silencio. Verónica se volvió hacia él, sorprendida. Entonces, ¿qué necesitas? Un aula, un espacio donde niños como mi hija, niños que no pueden pagar una escuela de vuelo, niños cuyos padres trabajan en 2 empleos solo para poder vivir, puedan aprender sobre aviación. Ese es el verdadero legado. Ni medallas, ni conferencias de prensa, enseñando a la próxima generación a volar. Verónica sonrió y por primera vez llegó a sus ojos. Era una sonrisa genuina y espontánea, la de alguien que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Luego lo construiremos. Al unísono, los periodistas estallaron en preguntas, pero Verónica levantó la mano. Una cosa más, esta base no solo llevará el nombre Valor. Se financiará con una parte de las ganancias de Vanguard cada año. Porque si vamos a construir aviones que toquen el cielo, necesitamos formar personas que recuerden por qué el cielo importa. Al día siguiente, comenzó la construcción de una nueva ala de las instalaciones de Vanguard, un centro de aprendizaje con simuladores de vuelo, espacios de talleres y un fondo de becas para niños desfavorecidos. La llamaron Fundación Valor. Y Ethan se quedó en la habitación vacía, imaginando a los niños que un día la llenarían. Y sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. Un año después, la Fundación Valor abrió sus puertas una brillante mañana de sábado. La ceremonia de inauguración fue más pequeña que la manifestación, más íntima, pero de alguna manera más importante. Laia estaba de pie al frente sosteniendo unas tijeras enormes que eran casi tan grandes como ella, su muñeca completamente curada y una sonrisa orgullosa en su rostro. Ethan estaba de pie junto a ella, con la mano sobre su hombro, vistiendo una camisa abotonada en lugar de su uniforme de conserje. Verónica estaba parada al otro lado, ya no era la directora ejecutiva intocable, sino alguien que había aprendido a aterrizar, a ser humana, a liderar con su corazón en lugar de con su armadura. Detrás de ellos, un nuevo prototipo de avión a reacción brillaba en la pista, pintado con la insignia de las alas de hierro y las palabras alas del valor a lo largo de su fuselaje. La prensa lo llamó el plano de la fe, símbolo del renacimiento de Vanguard bajo el liderazgo transformado de Verónica. Las acciones de la compañía habían subido constantemente durante el año pasado. Pero lo más importante es que la moral se había elevado. La gente ahora quería trabajar allí, no por miedo sino por orgullo. 50 niños de comunidades marginadas llenaron el hangar, con los ojos muy abiertos, mientras Marcus y los otros ingenieros explicaban. Empujar, elevar, arrastrar y soñar. Eran chicos de barrios donde la universidad parecía imposible,
donde el cielo era solo algo por encima de los edificios, no un lugar al que realmente se pudiera ir. Un niño pequeño, de no más de 9 años, levantó la mano. ¿Cualquiera puede aprender a volar? Isen se agachó para mirarlo a los ojos de la misma manera que lo hacía con Laia todas las noches. ¿Alguien que esté dispuesto a caer primero? El niño sonrió, le faltaban los dientes frontales y su futuro de repente era más grande que hacía 5 minutos. Cuando el sol se puso, proyectando una luz naranja y dorada sobre la pista, Isen caminó hacia el nuevo avión. Pasó la mano por el fuselaje, sintiendo el metal frío bajo sus dedos, los remaches y las costuras y la promesa de volar. Verónica se unió a él. Sus tacones fueron reemplazados por zapatillas deportivas, su chaqueta desapareció. Solo una blusa sencilla y unos vaqueros. ¿Alguna vez lo extrañas? ¿Vuelo? Él asintió. Todos los días. Pero encontré algo mejor. ¿Qué es eso? Una razón para mantener los pies en la tierra. Ella sonrió. Y era la sonrisa de alguien que entendía. Sabes, mi padre solía decir que los mejores pilotos no son los que vuelan más alto. Son ellos los que traen a todos a casa. Isen la miró. Realmente la miré y vi la mujer en la que se había convertido. Tu padre era un hombre sabio. Lo aprendió de ti. Permanecieron en silencio, mirando el sol ocultarse en el horizonte, pintando el cielo en tonos rosa y púrpura. Dentro del hangar, los niños reían y soñaban. Y por primera vez en mucho tiempo, ni Isen ni Verónica se sintieron solos. Ambos habían caído. Ambos habían aprendido a volar de nuevo, solo que de una manera diferente. La tarde ahora se volvió tranquila. Los niños habían regresado a casa con sus padres, aferrados a folletos y solicitudes de becas y sueños que de repente parecían posibles. Las luces del hangar se atenuaron hasta convertirse en un brillo suave. Los ingenieros recogieron sus demostraciones. La excitación del día dio paso a una quietud pacífica. Isen caminó hasta el borde de la pista, con el viento fresco contra su rostro y trayendo consigo el olor a combustible para aviones y a posibilidad. Se arremangó, dejando al descubierto el tatuaje por completo, las alas de hierro, todavía afiladas después de todos estos años, todavía orgullosas. La tinta se había desvanecido un poco, pero el significado no. Nunca lo haría. Verónica se acercó lentamente, sus pasos suaves sobre el concreto. Ella se veía diferente en la luz que se desvanecía. Más suave, real. La persona que había estado ocultando durante tanto tiempo, finalmente pudo existir. ¿Puedo preguntarte algo? Ella dijo. Seguro. ¿Por qué no me odiaste cuando te insulté? Él negó con la cabeza. Una leve sonrisa en su rostro. No te odié. Me vi a mí mismo. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Qué quieres decir? Tenías miedo de caer. Entonces, empujaste a todos los demás primero. Los hice pequeños para que te sintieras grande. Hice lo mismo después de perder mis alas. Alejé a todos los que intentaron ayudar a mis amigos, a mi terapeuta, incluso a Sara por un tiempo hasta que Yaila me recordó que caer no significa que estés roto. Simplemente significa que eres humano. Los ojos de Verónica se llenaron de lágrimas nuevamente. Pero esta vez no fueron por dolor ni vergüenza. Eran de alivio. De la insoportable levedad de finalmente ser visto. Ya no sé cómo ser humana, susurró. Lo olvidé en algún momento del camino. Isen se giró hacia ella con expresión gentil. Entonces déjame enseñarte de la misma manera que tú me estás enseñando a construir de nuevo, para volver a tener esperanza. Ella lo miró y algo pasó entre ellos. No es romance. Aún no, pero el comienzo de algo más profundo. Confianza, asociación, comprensión, un cielo compartido donde ambos finalmente pudieran respirar. Trato hecho, dijo ella. Extendió la mano. Ella lo tomó. Sobre ellos, los motores del avión zumbaban suavemente en el aire de la tarde. Las alas de hierro pintadas a los lados captaban la última luz del día y brillaban como brasas. Ya no era solo un avión. Fue una promesa.
Un legado, un recordatorio de que incluso cuando caes, todavía puedes enseñar a otros a volar. Y a veces, si tienes mucha suerte, encuentras a alguien dispuesto a volar contigo. Isen miró al cielo, a las primeras estrellas que empezaban a aparecer, y pensó en Sara. Pensó en las misiones que había volado, las vidas que había salvado, el hombre que solía ser. Y se dio cuenta de algo que había tenido miedo de admitir durante años. No había perdido sus alas. Simplemente aprendió a usarlos de manera diferente. Para levantar a su hija, para atrapar a Verónica cuando se cayera, para construir algo que durara más que cualquier vuelo que hubiera hecho antes. ¿Estás listo para ir a casa?, Verónica preguntó. Isen sonrió. Sí, vamos.